Buenos días, iglesia. Dios les bendiga y les guarde. Bueno, hoy es domingo 31 de mayo, ya fin de mes. Al parecer ya la cuarentena se va a terminar, gloria a Dios. Esperemos que podamos pronto reunirnos como iglesia y estar compartiendo la familia, cada uno, la familia de Dios. Amén. Sean bienvenidos todos pues a la casa de Dios. Y quiero compartir una palabra con la iglesia. Ayer estaba pidiéndole al Señor en oración qué palabra le podía entregar a la iglesia. Y Él me puso dos palabras que es poca fe. Y yo dije, ¿qué es esto? Poca fe. Bueno, hombres de poca fe. Y voy y comienzo a buscar, pues, yo sé que en los evangelios el Señor habló esta palabra, pero cuando comienzo a hurgar la palabra, me sorprendo. Digo, wow, el Señor cuando venía a la Sirofenicia, al Señor le asombró la fe de la Sirofenicia, le asombró la fe del centurión, elogió la fe de mucha gente, pero a sus discípulos les dijo, hombre de poca fe. Donde encuentro esta palabra es dirigida a sus discípulos. Y sabemos que Jesús comenzó el trabajo con los discípulos, ¿verdad? Lo que me sorprende de esto, pues, es que sea directamente a los discípulos. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué el Señor tuvo que hablarle esto a los discípulos? Pero ya le acabo de dar el abreboca, ahora vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por esta palabra que tú nos vas a entregar en esta mañana para bendición del cuerpo de Cristo. Señor, te damos gracias, gloria y honra y te pedimos que tú toques, Señor, el corazón de quien habla, Señor, para que pueda ministrar esta palabra en el poder, Señor, en el poder de tu Espíritu. Espíritu Santo, toma control, que sea de bendición a todo oído que escucha esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, y Dios, el Señor, tuvo que trabajar con cada discípulo. Nos encontramos entre los discípulos cuando llegaron a las manos del Señor, pues venían con bastantes circunstancias, situaciones. Conseguimos un recaudador de impuestos a Leví, lo conseguimos que Dios lo llama, lo transforma. Conseguimos a un hombre como el apóstol Pedro, ¿verdad? Que era un hombre muy salido. En la palabra nosotros le decimos salido, más salido que una ventana, decimos acá en Venezuela. Era muy impulsivo. Conseguimos también al apóstol Juan y a su hermano Andrés, que lo llamaban los hijos del trueno. Ellos en una oportunidad le dijeron al Señor que orara para que le cayera fuego al cielo y consumiera a un grupo de personas. Y lo que consigo acá, pues, que cada quien tenía sus circunstancias, cada quien estaba viviendo sus circunstancias y a eso había venido el Señor, a libertar. Y esta gente, humanamente hablando, no parecía que pudieran dar resultados. Y cuando yo encuentro que el Señor les dice, hombres de poca fe, pudiera decir, bueno, pero ¿cómo es esto? Si estos son los hombres que andaban con Jesús, ¿por qué le va a decir hombres de poca fe? Y era que Dios estaba haciendo algo sobrenatural. El Señor sabía lo que iba a hacer Dios con estos hombres, pero Dios estaba utilizando a Jesús, ¿verdad? Para formar un carácter en estas personas. Jesús estaba claro
Verá que ellos eran hombres de fe, pero ¿por qué llamarlo hombre de poca fe? Porque él estaba empujando aquello de los que estaban ellos preñados para que se viera. Porque Jesús sabía que en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, estos hombres iban a revolucionar, ¿verdad? Todos iban a hacer historia. Así como Jesús dividió la historia, estos hombres iban a llegar e iban a hacer historia en el mundo cristiano. Y quiero leerles algunos eventos que se suscitaron en los cuales ellos demostraron pues que todavía no estaban listos, que estaban siendo equipados. Además de esto, el Señor allá, la palabra en Hechos 1:8, ¿verdad? Dice, y recibiréis poder, y esta palabra de Hechos 1:8 estaba dirigido precisamente a este pueblo. Y le dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea que el Espíritu Santo iba a venir sobre la iglesia y lo iba a empoderar. Lo iba a empoderar para llevar un mensaje de salvación y lo iba a empoderar para hacer milagros y muchas cosas. Pero en este evento donde vamos ahorita a considerar, no era así. Todavía ellos no habían discernido de lo que ellos habían sido capacitados o de lo que iba a ser, de los que iban a ser capacitados. Mire, yo quiero leerle, por ejemplo, un escenario en Mateo 6, 25 al 34, y también lo registra Lucas 12, 22, referente al afán y la ansiedad. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a Lucas 12, 22. Dice la palabra de la siguiente manera, ¿verdad? Acá está hablando Jesús. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad a los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Y aquí vemos, hombres de poca fe, le está diciendo el Señor. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primero el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí vemos al Señor hablándole pues, ¿a quién le dijo esta palabra? A sus discípulos. Dice ahí comenzando el 22, dijo luego a sus discípulos. ¿Y qué le dijo? No os afanéis, no estés afanado, no estés lleno de trabajo. Y más abajo le dice, no os preocupéis, no estén preocupados por lo que habéis de comer o por lo que habéis de beber o también por lo que han de vestirse. ¿Verdad? Ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Cómo es una ansiosa inquietud? Una inquietud de aflicción, ¿verdad? Y de nerviosismo, de mucho trabajo. Dios le estaba diciendo, el Señor le estaba diciendo a estos discípulos, no estéis en ansiosa inquietud, porque estas cosas las buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y le da una recomendación, le dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí le da un secreto, ahí le da un tip.
Le dice que no se estén afanosos, le dicen que no se preocupen, ni que estén en ansiosa inquietud, sino que más bien busquen el reino. Porque la gente común busca ese afán, pero los que están reposados en Dios buscan el reino primero, sabiendo que Dios tiene necesidad, tiene conocimiento de la necesidad de cada uno de nosotros. Hay otro escenario que está en Marcos 4, 35 al 41, lo registra Marcos 35 al 41, Lucas 8, 22 al 25 y Mateo 8, 23 al 27. Vamos a tomar Mateo 8, 23 y 27 y vamos a estar leyendo allí también. Esto tiene que ver cuando Jesús calmó la tempestad. En el 23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos, aquí volvemos a ver que eran los discípulos, le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Y él le dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedece? Otra vez le vuelve a decir, hombres de poca fe. ¿Por qué? Bueno, había una tempestad muy grande. Yo me imagino que ellos pensaron que se iban a ahogar, se iban a hundir y el Señor estaba tranquilo, durmiendo, descansando. Pero él le hace la acotación, ¿por qué teméis? Y aquí hay otro punto, ¿verdad? El temor. Él dice, ¿por qué temieron, hombres de poca fe? Le reprende por esto, ¿no? Y comienza a reprender a los vientos y al mar. Hay otra escena más, cuando Jesús anda sobre el mar, y está registrada en Marcos 6:45 al 52, en Juan 6:15 al 21 y en Mateo 14:22 al 33. Vamos a tomar Mateo 14:22 al 33. ¿Verdad? Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, otra vez los discípulos, e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, otra vez azotada, ¿verdad? Porque aquí dice, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Bueno, estaba también en medio de una tempestad y ahora era el viento contrario. Ellos iban hacia un sitio y el viento impedía que avanzaran. Estaba impidiendo que avanzaran. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Y aquí vemos que estaban asustados, dieron voces de miedo porque vieron a Jesús y pensaron que era un fantasma y estaba en medio de una tormenta, ¿verdad? De un viento contrario. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Otra vez Jesús le dice, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Y siempre el Señor Jesús le decía, no teman, no temáis. Siempre estaba diciéndole a sus discípulos estas palabras. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Una vez más, acá el temor. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Acá vemos el temor nuevamente que le juega una mala pasada
a Pedro. Aquí vemos que estuvo un momento la fe que Dios le dijo, ven, y él caminó, pero cuando miró la tormenta comenzó a hundirse. ¿Ve? Y tuvo miedo al ver este fuerte viento, tuvo miedo y empezó a gritar, sálvame, asustado. ¿Ve? Y el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y estamos hablando de los que andaban con Jesús, de los que habían visto los milagros, los portentos. Vamos con el otro escenario, está de la levadura de los fariseos en Marcos 8:14 al 21 y Lucas 16:5 al 12. Vamos a tomar el último, Lucas 16:5 al 12. Dice la palabra, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros? Y le dice, hombres de poca fe, que no tenéis pan. ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogiste? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000? ¿Y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no le había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aquí vemos a Jesús recordándole. Ellos tenían una necesidad allí, tenían al maestro al lado, pero tenían la tendencia a olvidar los hechos y los prodigios que hizo el Señor. Y cuando te presentaban una necesidad o ellos pensaban, entonces empezaban sus dudas y no entendían lo que Dios había hecho o estaba haciendo en ellos. El cuarto escenario lo encontramos cuando Jesús sana a un muchacho lunático. Eso está registrado en Marcos 9:14 al 29, Lucas 9:37 al 43. Entonces vamos a leer Mateo 17:14 al 20. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y esta lectura, hermano, me impactó por varias cosas. Mire, primero, encuentro que a los únicos que Jesús llamó hombres de poca fe fue a sus propios discípulos, a lo que él estaba enseñando. Me imagino cómo se sentiría Jesús tratando de enseñar muchas cosas, pero ellos todavía no estaban listos, no estaban preparados, no entendían las cosas. Y ¿qué era lo que estaba sucediendo? Bueno, ellos estaban siendo capacitados por el Señor para realizar grandes prodigios en su nombre. Pero Jesús en 5 oportunidades tiene que reconvenirle, tiene que decirle, hombre de poca fe. Es un proceso, hay un proceso en el creyente. Así como había el proceso en estos hombres, ¿acaso eran hombres de poca fe? ¿Acaso Jesús le estaba diciendo que eran hombres de poca fe? No, ellos tenían la fe. Dios le había derramado la suficiente fe y Jesús lo sabía.
pero él tenía que darles golpes conscientes, choques conscientes para que ellos entendieran y aprendieran cómo se camina en lo sobrenatural del reino. Ellos tenían fe, y no solamente tenían fe, tenían al Señor allí. Y cuando el Señor se fuera, iban a tener la unción del Señor, porque el Señor les había dicho: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Cosa que ya nosotros tenemos esa unción. Y tenemos también la fe. Una sola medida de fe nos ha sido derramada. Solo que tenemos que ejercitarnos en esa fe. Así que claro, esta gente creía y esta gente estaba ungida. No, ¿tenían falta de fe? No, no tenían falta de fe. Estaban, como les dije, en el proceso y seguramente estaban acostumbrados a que siempre el Señor les resolviera las cosas. Estaban acostumbrados siempre a pegar el grito: Señor, sálvanos, Señor, ayúdanos, Señor, que morimos. Pero iba a haber un momento en que ellos iban a quedar solos, solo entre comillas, ¿verdad? Porque el Señor dijo que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Ahora, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba sucediendo ahí? Un trato de Dios para con ellos, para que fueran equipados de una manera sobrenatural. ¿Qué tenían que corregir? Bueno, ellos tenían que corregir el afán, el no estar afanado, el no estar en un trabajo excesivo o mucha ocupación. Jesús les dice: no os afanéis por vuestra vida, por la comida, por el vestido. No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. No estéis fatigados, angustiados, afligidos, con desazón o desasosiego. No estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Busquen al Señor, busquen en su reino. Y no le dice y se le van a dar todas las cosas, sino que le va a ser añadido, porque ya Dios nos está dando cosas. Estos hombres que Jesús le decía hombres de poca fe, tenían fe. Lo que tenían que añadir a la fe era virtud y añadir otras cosas que necesitaban. Y acá, ¿qué más tenían que hacer? Bueno, cuando estamos sirviendo en el Señor, ¿cuántas tempestades, o cuando comenzamos a creer en el Señor, cuántas tempestades hemos tenido que soportar? Y el Señor le dice a sus discípulos, ante la tempestad, le dice: no te angusties, ni temas ante la situación que se te presenta. Nunca será mayor que mi persona, nunca será mayor que Jesús. Y a veces nosotros ante una tempestad nos angustiamos, nos afligimos, pero yo te digo en esta mañana, no importa la tempestad que tú estés pasando, nunca va a ser mayor que Jesús. Y recuerda, Jesús está contigo. Jesús está en la barca contigo. No tengas temor de esto. Aprende de Jesús, comienza y reprende a la tempestad. Aprende a hacer lo que Jesús hacía. Él dijo que recibirías poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo vino. Entonces aprende lo que hacía hacer Jesús. Reprende tu tempestad para que ella amaine. Otro detalle que tenían que corregir es que cuando tú sientas que tu barca está azotada por un viento contrario, que no te permite moverte hacia donde Dios te quiere mover, hacia donde Dios te quiere llevar, el maestro le dice que no temas. Y yo te digo en esta mañana, no temas. Invita al maestro. Dile al maestro que te invite a caminar sobre las aguas. Caminar sobre las aguas es caminar sobre lo sobrenatural. Así que dile al maestro que te invite a caminar sobre las aguas. Las aguas representan a la humanidad. Señor, yo quiero caminar sobre las aguas. Yo quiero no tener miedo. No quiero enfocarme como Pedro en la tempestad. Yo quiero enfocarme en ti.
en el momento que Pedro dejó de mirar al Señor y se enfocó en los vientos fuertes, en las olas altas, comenzó a hundirse. Señor, yo no me quiero hundir ante esta tempestad, ante este viento fuerte, ante este viento contrario que intenta detenerme. Yo me enfoco en ti. Yo voy a aprender lo que tú le enseñaste a tus discípulos. Voy a confiar en ti, voy a caminar sobre las aguas, voy a caminar en medio de la tempestad, voy a clamar a ti, no me voy a detener, no voy a dudar porque la duda me va a paralizar y si yo me paralizo en medio de las aguas me voy a hundir. Señor, yo voy caminando hacia ti, al llamado que tú me has hecho. Y acá es tremendo, hermano, porque a veces tenemos, ¿cuántos nos hemos pasado tormentas, circunstancias? Y uno se siente como morir. Uno se siente como que se le acabaron las fuerzas. Uno se siente como claudicar, como decir, esto no es para mí, esto es demasiado fuerte. Señor, ¿qué pasa? La tienes agarrada conmigo y qué cosa no sale por nuestra boca. Pero el Señor está esperando que tú le digas, Señor, da la orden y yo voy a ti. Da la orden que camines sobre las aguas. Y cuando Él diga, ven, no importa, no te enfrasques en las olas, en los problemas altos, en el viento contrario. Camina hacia el Señor. Porque Él no te va a dejar hundir. Pedro se descuidó. Pedro puso su mirada en otro lado. Sin embargo, cuando clamó, ahí estaba el Señor y le dio la mano. Y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Así que no esperemos que el Señor nos reprenda y nos diga hombre de poca fe. Sí, estamos en un proceso, pero esta gente también estuvo en un proceso, ¿verdad que sí? Pero qué cosas tan grandes hicieron después. Y tú estás siendo preparado y tú tienes que subir a otro nivel. Tú tienes que caminar sobre las aguas, caminar en lo sobrenatural de Dios para vencer todo lo que el diablo está trayendo para evitar lo que Dios quiere hacer contigo. Ni siquiera te imaginas lo que Dios puede hacer contigo. Ni siquiera tú te puedes imaginar lo que Dios puede hacer en tu vida. A veces tenemos la tendencia de vernos que no servimos, que somos feos, qué sé yo, que sé hablar mal. Lo único que sé es lo malo que yo creo que soy. Pero Dios nos ha dado poder, hermano. Solo tenemos que aplicar la fe. ¿Ve? El otro caso, ¿verdad?, que también nos afecta a nosotros es el caso de cuando pensaron que era por el pan que Jesús le estaba diciendo allí que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. A veces nosotros también somos así. Siempre pensamos en nosotros. Siempre pensamos dentro de nuestra mentalidad. Y Jesús tiene que reconvenirle a ellos. Jesús entiende lo que ellos están pensando. Y les llama hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que era por el pan y que no tenían pan. Y le dice, ¿no entendéis aún ni os acordáis? ¿De qué le estaba diciendo? ¿Tú no entendéis cuando se hizo el milagro allá con los 5 panes delante de la multitud de 5,000 personas? ¿Ni te acordáis cuando de las 4,000 personas? ¿Tú no me estás viendo que el mismo que hizo el milagro allá estoy contigo? ¿Por qué tú vas a preguntar que si tengo 5 panes? Que si tengo, que me estás reclamando por el pan. ¿Acaso yo no soy capaz de hacer milagros mayores? Y a veces nosotros somos cortos de mente. A veces nos encontramos que Dios, diciendo que Dios no puede hacer un milagro sobre nosotros. Que Dios puede hacer milagros, que Dios hace milagros grandes, pero no me puede utilizar a mí para sanar a alguien. Pensamos que Dios no nos puede usar. Pensamos que Dios no nos puede usar para predicar. Pensamos que Dios no puede hacer en nosotros nada. Y allí entramos en una incredulidad grande. ¿Por qué no nos avanzamos y caminamos en fe? Y le decimos, Señor, manda, que yo voy a ti. Y entonces va a abrirse un ramillete de oportunidades en nuestras vidas. Porque estamos creyendo en lo sobrenatural.
Y Dios no quiere que lo limites con tu pensamiento ni con mis pensamientos. Dios es el hacedor de milagros. Cuando nosotros limitamos a Dios en nuestro pensamiento, anulamos el poder de Dios en nuestras vidas. El otro caso fue el del endemoniado, el lunático, que no había sido podido sanar por los discípulos de Dios. Y vienen y le preguntan a Jesús que por qué no pudieron echarlo fuera. Y Jesús les dice, por vuestra poca fe. Y le dice que si hubiese tenido la fe como un grano de mostaza, le podían decir a este monte, verá, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. ¿Cuántas veces no hemos creído que no podemos orar? Que no podemos sanar y mucho menos hacer milagros. Y pretendemos, ¿verdad? Pretendemos limitar a Dios y en realidad lo que estamos anulándonos a nosotros mismos. Y yo entiendo que estemos en un proceso como estaban acá estos discípulos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que salir en victoria de este proceso. Tenemos que aprender bien del Maestro para movernos en el poder de Dios y en el poder que nos ha entregado. Tenemos que activar ese poder a través de nuestra fe, por medio de nuestra boca. Comencemos a hablar, a reprender, a llamar lo que no es como que es. Tenemos que aprender el idioma sobrenatural. Mire el Señor, mire nuestro Dios. Mire a Jesús mismo cuando se estaba haciendo la tierra. ¿Qué decía Jesús? Decía, hágase la luz. ¿Y qué pasó con la luz? La luz se hizo. Y así fue diciendo, hay expansión en medio de las aguas y hubo expansión. Júntese las aguas y las aguas se juntaron. Descúbrase lo seco y fue así. Así que nosotros tenemos que activar nuestra fe. Los milagros van a venir por lo que pronunciemos. Acostumbrémonos a decir Venezuela, tierra de avivamiento. Acostumbrémonos a decir me va a ir bien. No, pero abrimos la bocota y si no, me va mal. Ahora falta que un perro me orine en la calle, te va a orinar. Tienes que cambiar el léxico, tienes que cambiar la mentalidad. Dios te ha llamado a hacer cosas grandes. No te veas como lo que te enseñaron. Comienza a mirarte como lo que Dios te ha dicho, como lo que Dios ha hablado de ti. Los discípulos del Señor tenían problemas, tenían defectos, pero Jesús sabía el producto terminado. ¿Tú tienes defectos? ¿Tienes problemas? Dios lo sabe, pero Dios no se está enfrascando en lo que tú eres ahora, sino en el producto terminado. Vean en la Biblia está llena de ejemplos. ¿Y cómo terminaron? Grandes hombres. Vean a Pedro. Llegó el momento en que cuando él pasaba, la sombra de él sanaba. Y así pueden ver cada uno de los discípulos las cosas que hicieron, los milagros que hicieron. Y así usted puede ver muchos hermanos, pero usted dice, ay, yo quiero la unción que esté en fulano. No quieras hacer la unción que está en fulano. Anhela la presencia de Dios en ti para que tú puedas hacer grandes cosas. Y estás decidido a cambiar. Acá hay una metanoia en tu mente. Acá en nuestro país pareciera que todo no marcha. Bueno, está a la vista. Pero ¿qué ha dicho Dios? ¿Qué ha dicho Dios de nuestros hogares? Cuando tú comienzas a cambiar tu manera de pensar y a creer lo que Dios ha dicho de ti y a creer lo que Dios ha dicho que va a hacer en tu casa, entonces tu entorno va a cambiar, tu ambiente va a cambiar, tu circunstancia va a cambiar porque va a venir una presencia poderosa de Dios. Y ese mensaje te quiero dar, porque a la verdad los discípulos no eran grandes cosas en sí mismos, pero en Cristo eran más que vencedores. Que Dios te bendiga y te guarde.
Bendiciones.